nuevamente con ustedes en mi canal. Me da gusto tenerlos acá. Siempre es un placer contar con vuestra visita a los temas que aquí tratamos. Hoy vamos a darle continuidad al curso de extrusión e inyección de plástico. En particular vamos a tratar el tema 5, donde vamos a hablar un poco de lo relacionado con el tamaño de partículas, y ya sabemos que estamos hablando de pellets, lentejas, hojuelas, esferas, etcétera, etcétera. Así que sin más, continuamos. Sí, cara. Camina, salsa mulata. Camina, ay mamita, camina, anda. Camina, sale un poquito para acá. Lo usual en las plantas que procesan plástico, ya sea con forma de extrusión, ya sea forma de inyección, sea la combinación de extrusión e inyección, es que la materia prima llega a ellos de dos formas. Una es procesada por la propia planta y la ponen a disposición después del proceso de producción. Y la otra, que es bastante común, o digamos que es la más común, es que la materia prima se compra a personas que se encargan de reciclarla o prepararla y la suministran a los que después tienen sus máquinas extructoras y preparan o producen determinados tipos de formas plásticas para su uso en la industria, en el comercio común, etc. Esta es la forma en que la materia prima llega a las plantas. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Sobre todo en las que son producto del reciclado y de la preparación de pellets, como ya vimos en el video del tema 4 y del tema 3. Pues en una revisión exhaustiva, o lo más exhaustiva posible para no ser absoluto, que hice de las fichas técnicas de los productores de pellets o de productores de tamaños de partículas de diferentes formas para los procesos de producción de plástico, pues solamente en una ficha técnica encontré que se abordaba lo que estaba relacionado con los tamaños de pellets o de las materias primas, como quiera que ellos, en sus formas que ellos los proveyeran. Básicamente se hace en forma de pellets para la mayoría de los casos, entre otras cosas, porque es la forma más fácil de producir mediante extrusión lo que sería la materia prima para utilizarlo en la producción de plástico. ¿Qué encontré en esa? Encontré pues que los tamaños de partículas podían, para cada 100 pellets, podían encontrarse entre 3 y 4,6 milímetros en algunos casos, y en otros casos entre 3,18 y 6,35 milímetros. Significaba que podía haber una variación que pudiera estar entre el 25 y el 50% de los tamaños de partículas. Y lo cual no deja de ser preocupante, porque una diferencia de tamaño cada 100 pellets que oscila entre el 25 y el 50% es muy grande. No quedé satisfecho con eso y contacté a unos productores con piezas conformadas de plástico y les pregunté, bueno, ustedes la materia prima, ¿cómo la controlan? Me comentaron, no, nosotros la materia prima la recibimos y la utilizamos. Ahí volví a preguntar, bueno, el efecto de los tamaños de partículas en el proceso de producción de plásticos, en el proceso de extrusión, ¿cómo afecta la calidad del proceso? Y me dijo, eso están aproximadamente entre un 25 y un 30% de las afectaciones o de las fallas totales que se presentan en el proceso. Y yo, bueno, ¿y los tamaños de partículas que ustedes reciben, cómo están? Y dice, bueno, las hay de 3 a 5 milímetros, las hay, eso es de diámetro, de 3 a 4 milímetros de largo, y las hemos encontrado de 3 a 5 milímetros en el caso de la hojuela o las lentejas, que es lo que ellos utilizan, de 3 a 5 milímetros, y de largo 3 milímetros sin mucha variación. Entonces, ¿esto qué significó? Significó que la variación en el largo de la materia prima para esta planta estaba en el orden del 40%. Si tenemos en cuenta lo que encontré en la ficha técnica, si tenemos en cuenta lo que les pasa a ellos en la práctica, donde el 30% de la afectación lo pueden causar, lo pueden, cargar específicamente a los tamaños de partículas, podemos decir entonces que los tamaños de partículas que se pueden encontrar en la industria van a ser de un 25 a un 50% de variación en tamaño de partículas. Y esto indica tres cosas fundamentales. La primera cosa que implica es que los recicladores y proveedores de materia prima no le dan
la debida importancia a la homogeneidad del tamaño de partículas, o sea, la debida importancia que esto tiene para posteriormente el proceso de producción. No tienen en cuenta o no se tiene en cuenta, y en este caso ya también los que reciben la materia prima, la relación que hay entre el tamaño de partículas, el índice de fluidez, así como las pruebas de laboratorio que deben hacerse. Hay que tener en cuenta que en la misma medida que cambian los tamaños de partículas, pues puede haber una afectación muy grande en la temperatura de fusión. Ya habíamos visto que los rangos de las temperaturas de fusión que se podían encontrar podían estar entre 40 y un 80%, o 20 y un 80%, perdón, que ya es una cosa significativa. Y por último, los análisis de los índices de fluidez para definir la fluencia y la reología del plástico que se está utilizando, pues no era producto de un seguimiento desde el punto de vista investigativo de cómo influía esto en la calidad del proceso de producción y destrucción. No satisfecho con lo que expliqué anteriormente, seguimos buscando información y encontramos un estudio muy detallado en un instituto politécnico donde habían procesado determinadas cantidades de kilogramos de materia prima y habían obtenido variaciones, o sea, habían obtenido que por encima de tamaño de partícula de 2 milímetros eran el 55%, mientras que el resto estaba en tamaños de partículas inferiores hasta llegar algo por debajo de los 2 milímetros de tamizado. Y que esto también teníamos que no todo, lo hicieron en el ensayo con 2 kilogramos y prácticamente 1.110, 1110 gramos, o 1 kilogramo 110 gramos, pues había dado que era el 55% de los 2 kilogramos de ensayo, pero esto también está diciendo que la diferencia, prácticamente 900 gramos, pues estaban en tamaños inferiores. Imagínense ustedes con este peso de diferencia y con esta diferencia de temperatura, con esta diferencia de tamaño, pues iban a provocar alteraciones en la temperatura de fusión del plástico. ¿Qué hicimos también? Dijimos, bueno, vamos a coger la tabla donde vienen los extremos mínimos y máximos de todos los plásticos y vamos a hacer una correlación con las temperaturas de fluidez de cada uno de los plásticos que existen. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que se produce una curva sinusoidal que presenta un error de 45 grados centígrados. Quiere decir que si variamos los tamaños de partículas para las diferentes temperaturas de fusión y para los diferentes plásticos, lo que vamos a tener entonces es una fluctuación de la temperatura que puede oscilar en un 45 grados centígrados, lo cual es algo significativo en un proceso de tal tipo. Sobre todo si tenemos en cuenta, repito, que entre el mínimo y el máximo de la temperatura de fusión de cada uno de los plásticos analizados podían estar entre 20 y 80 grados centígrados. Y repito, ahí el tamaño de partícula tiene una influencia significativa en el índice de fluidez. De acuerdo con lo que he explicado hasta ahora y lo que han ido viendo en el video hasta este punto, podemos hacer algunas consideraciones que yo considero que son muy importantes.
La primera consideración es que el tamaño de partículas en la materia prima puede ser un problema que altere el proceso de producción. Tengo una de las personas que ve en mis videos que trabaja específicamente en la actividad de plástico y me dijo un día, me comentó un día, tenemos problemas en el proceso de extrusión. Estamos pensando que en esto está teniendo una influencia significativa o está teniendo una influencia los tamaños de las partículas. Yo le contesto hoy, sí, así es. Los tamaños de partículas son un problema que puede alterar significativamente las temperaturas de fusión y por lo tanto todo el proceso de extrusión. Recuerde que hay una función de la calidad del proceso de extrusión en función del índice de fluidez, en función de la rheología y en función del tamaño de partículas. Si tenemos en cuenta que este tamaño de partículas puede tener alteraciones, pues van a tener alteraciones el índice de fluidez y va a tener la alteración la rheología y por lo tanto la velocidad de trabajo del lucillo y las temperaturas de calentamiento se pueden ver alteradas a lo largo del proceso. Quizás no en horas, quizás no en un día, pero en la misma medida que va cambiando los tamaños de partículas pueden traer determinados problemas. El otro tema que es importante, es una consideración que creo deben tener en cuenta, es que en la práctica cuando los tamaños de partículas son muy dispares, lo que sucede es que en la torba se tranca el flujo de la torba, la alimentación del lucillo. O sea, no cae como debe caer. Y esto crea dificultades en la llegada de los tamaños de los papeles o las lentejas o lo que sea al lucillo. Y por lo tanto puede haber que todas las cámaras del lucillo, o sea, en el eje helicoidal pues no todos los espacios quedan sumamente llenos. Y esto trae como consecuencia problemas después en la calidad de la extrusión a la salida de los cabezales extrusores. Por otro lugar, pues aunque haya un tornillo sumen, este tipo de problemas con los tamaños de partículas puede verse, claro, porque aunque parezca increíble, cuando los tamaños de partículas son muy dispares, pueden crear una especie de estructura que se tranca unas con otras las partículas y no fluye adecuadamente a la alimentación o a la zona de alimentación del lucillo en la extrusora. Y ya no quiero repetir, pero es imprescindible hablar de lo que es la temperatura de fusión y las diferencias que pueden haber debido a los tamaños de partículas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es ocioso cuando las partículas llegan a la fábrica reclasificarlas, buscando homogeneizar los tamaños de partículas, sean peles, sean lentejas, sean hojuelas, lo que sea, buscando homogeneizar los tamaños de partículas. Cuando se trata de peles, cuando se trata de lentejas, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a través de un proceso de tamizado adecuadamente se pueden hacer distintas segregaciones de tamaños de partículas de manera que sean lo más homogéneas posible los que lleguen a la extrusora. Y en cuanto a las hojuelas, que ya es un poco más difícil, son segregaciones que se pueden hacer a través del pesaje de las partículas. Pero no es ocioso reclasificar los tamaños de partículas de la materia prima una vez que se reciben en la planta.
hace una reclasificación y un estudio desde el punto de vista investigativo acerca de la influencia de los tamaños de partículas en el índice de fluidez y en la rheología, podemos hacer entonces una serie de correlaciones que permitan establecer el flujo estable de la extrusora a partir de la reclasificación de los tamaños de materias primas. ¿Qué beneficio va a brindar esto a la fábrica o la planta que decida hacer este estudio? Bueno, pues en primer lugar, un flujo de alimentación constante. Flujo de alimentación constante que no va a provocar fallas en el proceso de extrusión, que no va a provocar paradas y que va a asegurar que la calidad del producto terminado sea siempre la misma. Va a haber un flujo constante en el dado extrusor. O sea, no van a haber alteraciones en el dado extrusor específicamente, porque sencillamente al ser el flujo constante, la calidad y la cantidad con las condiciones adecuadas que va a llegar el plástico al extrusor va a ser la necesaria para asegurar una calidad de producción. Y esto va a permitir algo que es muy importante, que es una reducción de costos por paradas imprevistas debido a la influencia de los malos tamaños de partículas o a la no segregación de los tamaños de partículas que se reciben en la planta. Y entonces, si esto no pasa, la productividad se va a incrementar, y si la productividad se incrementa, pues el costo de producción de cada una de las piezas que se hacen va a disminuir, y en algunos casos puede que sea significativamente. Hasta aquí lo que queríamos tratar en este tema 5. Es importante entender que el tamaño de partícula tiene una influencia muy grande en la calidad del proceso de extrusión integralmente, porque factores, como ya dije, el índice de fluidez, la rheología y las propias temperaturas de fusión que se van a producir, pues tienen una influencia determinada o pueden estar en función de estos tamaños de partículas. Espero que les haya sido de utilidad. Les recomiendo que este video en particular, este tema, vuelvan a ver el tema de lo que es tamizado y tamaño de partículas presentado de forma general, que puede ayudarlos a entender mejor lo que hemos estado hablando. Así que sin más, ha sido un gusto tenerlo aquí. Manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó. Como quiera, les pido por favor que se inscriban al canal. No duden en hacerme llegar alguna pregunta o comentario que consideren prudente. Siempre estoy listo para responderlo, como ya he dicho, en menos de 24 horas, en máximo de 24 horas. Así que a todos les deseo lo mejor, les mando un gran abrazo. Nos vemos en el tema 6, que es el último que nos queda, que también creo que les va a resultar de utilidad y de interés. Chao amigos, hasta la vista.